Buenos días. Buenos días. Pensé que estaba solo. Bueno, los más jóvenes se van, pero nosotros quedamos aquí. Y hoy empezamos una nueva serie de estudios. Voy a hacer una breve introducción para que sepamos qué nos espera este trimestre. Y vamos a estar trabajando el decálogo, los 10 mandamientos, y los vamos a estar relacionando tanto con nuestra vida cotidiana como específicamente también con lo que tiene que ver con nuestro trabajo, el mundo laboral, o quizás, dependiendo de la edad, pues la etapa de estudios. ¿Por qué esto? Haciendo un poco de cuentas, si multiplicamos 24 por 7, da 168 si no recuerdo mal. Y de esas 168 horas semanales, ¿cuántas dedicas a trabajar? Muchos igual pues son esas 40 horas semanales, ¿verdad? Pero otros pues probablemente más de 40 horas semanales al trabajo. Casi un tercio de nuestra vida lo empleamos trabajando para ganar nuestro sustento. ¿Cuánta importancia le damos a este tiempo? A veces pensamos y nos planteamos ese tiempo en el trabajo como lo irremediable, tengo que trabajar porque tengo que comer y ya está, ¿no? Pero ¿por qué no darle un valor añadido a ese tiempo que necesariamente tenemos que emplear en algo tan saludable como es trabajar para levantar nuestro sustento? El trabajo es un espacio privilegiado para las relaciones personales. Es el lugar donde podemos aplicar la máxima o el lema de este año, que es brillando por Jesús. Podemos brillar en casa, podemos brillar en muchos sitios, pero ahí en el trabajo, quizás si no estás trabajando, estás estudiando, ese es tu trabajo en ese momento. Tenemos un lugar muy especial donde nos relacionamos generalmente con muchas personas y donde podemos ser esa luz que proyecte la vida de Jesús hacia otros. ¿Por qué relacionar el trabajo con el decálogo? Bueno, porque el decálogo dentro de las leyes del Antiguo Testamento tienen un valor un tanto especial. Cuando leéis el Antiguo Testamento seguramente nos damos cuenta de que hay muchas leyes muy diferentes y que tratan prácticamente todos los contextos de la vida. Desde las relaciones en el hogar, en la casa, a temas de trabajo, temas de la edificación, temas sobre los terrenos y los lindes de los terrenos, trata todo aquello que tenía que ver con la vida cotidiana. Y hay muchas leyes que empiezan diciendo, cuando el buey de tu vecino, ¿no? Esto ya está, hay que buscar aplicaciones porque creo que muchos no tenéis ningún buey en casa, ¿o sí? ¿No? Está un poco lejos, ¿no? Pero aquello que tiene tu vecino y que necesita pues para trabajar, para cultivar la tierra, si te lo presta y empieza a decirte lo que tienes que hacer. Si te lo presta y lo dañas o se muere, tienes que retribuirle. Si está el presente, dice no, entonces no. Entonces hay toda una serie de leyes, lo que se conoce como la casuística. Nos habla de situaciones muy concretas y explica en cada situación, en cada caso, lo que deberíamos hacer. Sin embargo, nos encontramos otro tipo de leyes, el decálogo, que ya no es casuística, no nos habla de situaciones concretas y qué debemos hacer en cada situación concreta, sino que expresa una
máxima, un principio de carácter universal y sin matices. Es lo que se conoce como ley apodíctica. No matarás. Punto. No cometerás adulterio. Punto. Estas leyes en el Decálogo están expresando de una manera práctica el carácter de Dios. Y no vamos a entrar ahora, como iremos desarrollando todo esto, ciertas matizaciones en cuanto a algunas leyes, ¿no? Como no matarás. Bueno, pero en el Antiguo Testamento hay juicio, ¿no? Y transgredir algunas leyes conllevaba ¿qué? La pena de muerte. Pero se expresa en un absoluto. Dios es un Dios de vida. Por lo tanto, tenemos que respetar la vida. No matarás. En cuanto el Decálogo expresa el carácter de Dios, nos da principios de carácter permanente para nuestra vida. Y por eso vamos a estar conectando de una manera, espero que muy práctica, este Decálogo como expresión del carácter de Dios con nuestra realidad. Porque el Decálogo nos confronta con nuestras debilidades, nos hace ver nuestros pecados, nos exhorta a cambiar nuestro estilo de vida para vivir una nueva vida, la nueva vida de Cristo, que no solo cumple la ley, sino que supera la ley. Pero ahí tenemos el punto de referencia. Además, deciros que vamos a empezar con el Decálogo, pero no vamos a empezar con el primer mandamiento. Vamos a empezar por el último. Y vamos a hacerlo a la inversa, ¿no? ¿Por qué? Porque empezar por el final. Podríamos empezar perfectamente por el primer mandamiento, ¿verdad? Pero ¿por qué empezar por el final? Porque el último mandamiento nos da una clave muy importante. Si os fijáis, vais a leer Éxodo 20, ¿verdad? Del 1 al 17 en vuestras casas. Los grupos de hogar estarán trabajando en estos temas también. Pero seguro que recordáis los 10 mandamientos. Y los 9 primeros definen cosas que no debemos hacer. Y hemos mencionado algunos, ¿no? No tendrás dioses ajenos, no matarás, no adulterarás, no robarás. Hay uno que está en positivo, honra a tu padre y a tu madre, pero la mayoría están todos en negativo, definidos de forma muy breve y apuntando a acciones concretas. Pero el último nos da un giro muy importante. El último no habla de acciones, habla de intenciones. Mientras los demás nos expresan aquello que podemos ver, acciones que podemos ver que no son correctas, el último va a enfocarse en el deseo, en el corazón. Y es que si al final queremos poder responder positivamente a ese decálogo, a esos 10 mandamientos como expresión del carácter de Dios, no puede ser en nuestras fuerzas. Lo que estamos planteando aquí no es vamos a luchar para conseguir cumplir la ley, porque solo uno en toda la historia ha cumplido y cumplirá la ley, y ese es Cristo. Pero el decálogo nos invita a trabajar en nuestro corazón, en nuestro interior. Jesús define esa realidad. El problema grande de los seres humanos no está tanto en lo que hacemos, eso es consecuencia de otro grave problema que es el interior, el del corazón. Por eso Jesús en Mateo, capítulo 5, que hemos estudiado este año, en el primer trimestre, hablando del Sermón del Monte, recuerda que el Antiguo Testamento nos dice no matarás. Pero Jesús, recordáis lo que añade, pero yo os digo, el que se enoja
contra su hermano. El que insulta a su hermano ha transgredido el mandamiento. Jesús nos invita a mirar al corazón, nos invita a considerar dónde está la raíz del problema de por qué pasan todas esas cosas. ¿Por qué constantemente se pasan por alto este decálogo que rompe relaciones? Si os fijáis, el decálogo habla de la relación con Dios, pero habla mucho de la relación entre los seres humanos y de aquellas cosas que entorpecen, rompen, destruyen las relaciones humanas. Y Jesús insiste, Marcos capítulo 7, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios. ¿Qué está mencionando aquí Jesús? El decálogo. La avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a las personas. Jeremías dirá, mirad, no hay nada más engañoso que el corazón. Llega a decir Jeremías, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Lo que pasa es que hay una palabra de esperanza a estas palabras de desaliento de parte de Jeremías. Lo importante y lo que quisiera destacar es que la clave para poder agradar a Dios está en nuestro corazón. Por eso David, después de haber caído en el pecado, después de haber transgredido el decálogo, dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. David se da cuenta de que la acción que había cometido, tan tremendamente grave, se produjo en un momento en el que él descuidó su corazón. De ahí el título del mensaje, cuida tu corazón. Dice un comentarista hablando del decálogo y de este mandamiento, todo lo que hacemos proviene del deseo. Quizás habría que matizar la afirmación, ¿verdad? Como no matarás. Pero es cierto que todo lo que hacemos proviene de ese deseo interior que al final nos lleva a cometer, a llevar a cabo una acción. Por eso, lo que necesitamos, si queremos funcionar bien de acuerdo al carácter y los principios de Dios, necesitamos es tener un buen programa base que haga funcionar todos los demás programas, como la informática. Necesitamos una actualización de nuestro corazón. Necesitamos la versión en nuestro corazón Cristo 1.0. Porque si eso no está en el interior y no es lo que gestiona todas las demás aplicaciones, no van a funcionar bien. Tenemos que enfrentar este problema, el problema del viejo corazón. Y este problema lo define este mandamiento, Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, al llegar al final esto ya es aplicable, ¿verdad? Pero si nos quedamos con siervos, siervas, asnos y bueyes, diríamos, de eso no tenemos. Pero termina diciendo, ni cosa alguna de tu prójimo. Y lo primero que quisiera hacer es definir la codicia. ¿Qué es la codicia? Se puede definir de esta manera. Desear algo que no nos pertenece y ansiar tenerlo, procurando conseguirlo con medios deshonestos, o diríamos
por cualquier medio. Es algo que deseo, es algo que quiero conseguir por cualquier medio. Sin duda, hay un espacio legítimo para crecer, desarrollarnos y obtener cosas que son legítimas y que pueden estar a nuestro alcance. Pero aplicando esto, por ejemplo, en el mundo laboral, yo puedo desear obtener otro puesto de trabajo, un mejor puesto de trabajo, o quizás desarrollar mis capacidades, mis estudios, quizás en otro puesto. Pero ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Entendemos toda la frase escalar sin pisar? ¿Se entiende? ¿Cómo se funciona en muchas empresas? ¿Cómo funciona mucha gente? Escalo pisando a quien haga falta, porque lo importante soy yo y mis deseos. Por eso la codicia es el gran puente para quebrantar todos los demás mandamientos. Hay estrecha relación entre la codicia y otros mandamientos, ¿no? Como el robar. No robas si no codicias, si no deseas aquello que no es tuyo. No codiciar. La codicia nos lleva a cometer malas acciones. Y aunque la codicia no se puede condenar legalmente, Dios la condena espiritualmente. Es un crimen, como dice un autor, un crimen del corazón. Es un pecado del corazón. Por eso Jesús, recordábamos, nos habla no solo de hacer el mal o desear el mal, sino ya de pensarlo. ¿Qué razones hay para la codicia? Quizás hay muchas razones, muchas tentaciones que aparecen delante de nosotros, ¿no? Pero el problema de la codicia es un problema que está en diríamos, la impresión de origen a partir del pecado. Un ejemplo que es fácil y que todos hemos comentado alguna vez, ¿no? Cuando hablamos de la codicia, es que los niños ya tienen codicia. Una de las primeras palabras que aprenden después de papá y mamá es mío, esto es mío. Pero no solo es sentido de posesión. Seguramente habéis visto a dos niños pequeños con sus juguetes. Uno deja sus juguetes por ahí, no les hace ni caso, ¿hasta qué? Hasta que el otro va y coge su juguete. Entonces el gran drama es que es mío, sentido de posesión. O cuando tienen lo suyo, pero ven el que tiene otro y también quieren el del otro. No pasa nunca, no pasa muchísimas veces. Todos los que hemos tenido hijos o nietos, eso lo vemos. Codicia. Esto forma parte de nuestro ADN viejo, del viejo corazón. Este es el problema del viejo corazón, que codicia lo suyo, pero codicia también lo de los demás. Y además tenemos y vivimos en una sociedad que alimenta todo esto, que crea necesidades en nosotros. Tú puedes marchar de misiones y puedes vivir 2 semanas con menos de la mitad de las cosas que tienes aquí hoy en tu casa, os lo puedo asegurar. Los que habéis viajado, y hay unos cuantos que hemos hecho algunos proyectos de este tipo, mochila y poquito más y te apañas, ¿no? Y te olvidas. Pero el gran problema es que aquí nos invitan a ver. Una de las cuestiones importantes de la codicia es que vemos. La codicia de los ojos, habla primera de Juan. Cuando vemos lo que otros tienen y lo queremos para nosotros.
Y lo que no necesitábamos hace 50 años ahora se convierte en una necesidad primordial en nuestra vida porque otros lo tienen. ¿Cómo no lo voy a tener yo? En la vida y en el contexto laboral, ¿no? Queremos aquello que otros tienen, su puesto, su posición de poder, su reconocimiento. ¿Cuántas peleas hay por dentro, no? Para ganarse o llevarse los méritos. Nos han hecho crecer las necesidades, las que está bien si las tienes, pero no son necesidades básicas. Pero el mundo está diciendo esto lo necesitas, esto te lo mereces. Y por lo tanto, crea en nosotros una sensación de necesidad y provoca en nosotros la envidia. La codicia se sacia con motivaciones como la avaricia. No sé si habéis escuchado que le preguntaron en cierta ocasión a Rockefeller, igual alguno hay que explicarle quién era Rockefeller, en su día era la persona más rica del mundo, y alguien le preguntó en cierta ocasión, ¿cuánto será para ti suficiente? Y él dijo, no, sí, yo solo quiero un poquito más, la avaricia. Jesús dice, Lucas 12:15, absteneos de toda avaricia. 1 Timoteo 6:10, y ese es un capítulo que os recomiendo que leáis para hablar de la codicia. 1 Timoteo 6:10, que nos dice, cuidado con el amor al dinero. Pero la codicia, se expresa en esa avaricia, ese deseo de poseer, tiene otras caras. A veces ansiamos poder, a veces podemos ansiar reputación, a veces tenemos deseo de estatus, de reconocimiento, de destacar. Necesitamos ser importantes. La avaricia es una de las grandes motivaciones de la codicia y la otra es el miedo. El miedo. Para algunos el principal motor de muchas cosas que hacemos, ¿no? El miedo. La búsqueda de seguridad que nos hace codiciosos. Queremos tener de todo para garantizarnos el futuro. A pesar de que Jesús dijo y nos habló de un hombre, de una persona que consiguió tener tanto, que no se lo podía gastar en toda su vida. Y cuando consiguió tener tanto que no se lo podía gastar en toda su vida, Dios le dijo, necio, esta noche te mueres, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De quién será todo lo que has acumulado? Y a pesar de esa realidad, a pesar de que venimos sin nada y nos vamos a ir todos sin nada, tenemos esta tendencia a acumular cosas por nuestros miedos, porque estas cosas nos dan seguridad. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia de la codicia, que se alimenta de la avaricia, que se alimenta del miedo, no es otra que insatisfacción. Siempre estamos insatisfechos. La codicia daña al codicioso. No améis al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, que van todo muy junto, nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba y sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No codiciarás. Pero si es una realidad que está en nuestro interior, ¿cómo podemos enfrentar la codicia? Debemos enfrentar esta codicia que nos roba hasta lo que tenemos. Nos roba hasta lo que tenemos. Para enfrentar la codicia lo que necesitamos es, en primer lugar, por eso decía, cuida tu corazón, necesitamos un nuevo corazón. Dice Ezequiel 36:26. Es una promesa de Dios al pueblo de Israel que podemos aplicar nosotros. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo en medio de vosotros.
os arrancaré del cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cómo cambiaría la sociedad, verdad? Si funcionásemos todos con este corazón que Dios nos da, aún los creyentes, ¿no? Un corazón que nos lleva de la codicia de antes a la generosidad ahora. Que nos lleva de la envidia de antes al contentamiento ahora. Que nos lleva de la avaricia, de acumular, a el desprendimiento o, palabras del apóstol Pablo en Romanos, a la liberalidad. El que dé, que lo haga con liberalidad, con generosidad. Esto es lo que realmente nos da libertad. Aquel que quiere poseer muchas cosas, al final es poseído por ellas. ¿Cómo enfrentamos la codicia entonces? En primer lugar, necesitamos un corazón nuevo. Como creyentes, Dios nos ha regalado un nuevo corazón. Y si alguien no ha dado todavía un paso de fe para entregar su vida a Jesús, cuando tú lo hagas, Dios te va a dar un nuevo corazón. Un corazón que cambia. Un corazón que vive la vida desde la gratitud a Dios. Que nos da una nueva forma de pensar. Porque corazón aquí no solo habla de sentimientos. Habla de sentimientos, pero también de pensamiento y de voluntad. Todo lo que gestiona nuestro interior. Y Dios nos lo da generosamente. Dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y Dios nos regala un corazón nuevo. Y este corazón nos invita al contentamiento. Surge de ese corazón. Dice Timoteo, decía el capítulo 6, muy interesante en cuanto a esto. Leo los versículos 8, 9 y 10. Primera Timoteo, capítulo 6, dice así. Así que, fijaros que estamos hablando de la codicia. Escuchad lo que dice Pablo, ¿no? Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿No se parece mucho a las palabras de Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y estas cosas que os preocupan, comida y abrigo, os la dará el Señor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. La codicia nos daña a nosotros. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta es una realidad que Pablo le plantea a los creyentes, es que también nosotros podemos caer en la codicia, podemos extraviarnos de la fe, buscando otras seguridades en lugar de confiar y descansar en el Señor. El contentamiento en lo que Dios nos da nos trae generosidad y nos trae libertad de las cosas, para usarlas bien. La codicia, al contrario, crea cadenas en nosotros y nos destruye. Es lo que dice el apóstol Pablo. El poder de la codicia nos asfixia. Los bienes acaban poseyéndonos a nosotros. Por eso debemos trabajar en este corazón nuevo. ¿Cómo podemos trabajarlo? Fortaleciendo nuestra confianza en el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás os será dado por añadidura. ¿Tenemos que pelearnos con esto? Yo me tengo que pelear con esto. Porque muchas veces quiero hacer cálculos para garantizar un poco el futuro, ¿no? ¿Y qué va a ser en el futuro? No significa que no tengamos que administrar bien y calcular, eso tenemos que hacerlo como creyentes responsables.
Pero el problema es cuando seguimos poniendo constantemente nuestra confianza en nuestros recursos, nuestras habilidades, en lugar de descansar y confiar en Dios. La confianza en Dios nos lleva a establecer nuevas prioridades, prioridades correctas en nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿En qué vamos a descansar en cuanto a nuestra seguridad? Poner en primer lugar el reino de Dios es aceptar que lo que Dios nos ha dado es suficiente para lo que quiere que nosotros hagamos. A veces podemos hasta envidiar en la iglesia, codiciar los dones de otro, las capacidades que otra persona tiene, el ministerio que otra persona tiene. Tenemos que reconocer y aceptar lo que Dios nos ha dado y ofrecer de eso el máximo potencial para Dios. David derrotó a un gigante, no recuerdo ahora cómo se llamaba. Creo que os acordáis, ¿eh? ¿Recordáis lo que le pusieron primero para que pelease con el gigante? Le pusieron toda una armadura. ¿Y qué dijo David? Esto a mí no me sirve, me viene grande. Pues si vas a pelear con un gigante que ninguno de los demás ha podido, una honda y una piedra, aquello en lo que Dios le había preparado, eso es lo que Dios usó. Así que no depende de tener otros dones, tú puedes hacer la obra de Dios con lo que Él te ha dado. No necesitamos codiciar nada más, desear nada más, eso es suficiente. No buscar fama o aprobación de otros, sino dirigir la mirada al Señor. Cambiar la codicia por contentamiento y confianza. Creo que aquí está la clave. El Dios de toda gracia nos ofrece a cada uno de nosotros lo mejor, lo que necesitamos para nuestra vida. Él renueva nuestro interior. Él nos da la capacidad de servirle con los dones y con la obra de su Espíritu en nosotros. Quizás tenemos que aplicar la máxima de Pablo en Filipenses 4:8. Y en lugar de pensar a veces en lo que no tenemos o lo que quisiéramos tener, es pensar en todo lo bueno que Dios nos da a cada uno de nosotros. Contentamiento no es tenerlo todo. ¿Recordáis lo que decía el hombre más rico del mundo? Siempre se quiere un poquito más. Contentamiento es no quererlo todo y conformarnos con aquello que Dios nos ha dado. Ser ricos, palabras de la Biblia, para con Dios. Apreciar más a las personas que las cosas. Estar más dispuestos a dar que recibir. Entonces somos dueños de nuestras posesiones y las administramos para Dios. Por eso necesitamos revisar nuestro corazón, trabajar en nuestro corazón. Quizás pedir, como David, al Señor, que Él nos devuelva el gozo de la salvación. A veces estamos demasiado angustiados, y lo digo también por mí, a veces nos angustiamos por los problemas, por lo que no tenemos, en lugar de pensar y enfocarnos en todo aquello que Dios nos ha dado. Y tenemos que pedir, Señor, devuélvenos el gozo de la salvación. Renueva un espíritu nuevo dentro de mí, que sepa reconocer quién eres tú, que busca conocer más a Dios, descubrir lo que Él sigue haciendo por cada uno de nosotros y de esta manera apartar de nuestro corazón, separar, enterrar la codicia, porque entendemos que Dios nos ha provisto en Cristo Jesús las mejores cosas para lo que nosotros necesitamos. Una invitación
dejar que Cristo sea el que reine, para que la mente de Cristo, el corazón de Cristo, la voluntad de Cristo sea la que reine en cada uno de nosotros. Y entonces este mandamiento, no codiciarás, no solo va a ser cumplido no codiciando, sino que se va a transformar en la generosidad. Es interesante, con eso termino ya. Estoy recordando tantos textos en la Biblia, ¿verdad? Cuando Pablo, hablando de la nueva vida en Cristo, enfrenta situaciones prácticas y dice, el que hurtaba, porque había algunos que se habían dedicado a eso, el que hurtaba, y puedes hurtar de muchas maneras, ¿no? Subiendo los precios de lo que vendes, por ejemplo, de una forma injusta. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos, y no sé, ¿para qué? ¿Para que se alimente? No, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¡Wow! Ese es un corazón cambiado. ¿Es tu corazón generoso para con los demás? ¿O es un corazón codicioso? Que el Señor nos ayude, que el Señor siga transformando nuestra realidad para ser una iglesia, personas, creyentes generosos que expresan la vida de Dios en todo lo que hacemos, amando a nuestro prójimo y dándonos también a los demás. Terminamos con una palabra de oración. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana por el tremendo ejemplo de Jesús. Quisiéramos tener ese sentir de Cristo Jesús, Señor, que dejándolo todo, no codiciando nada, no aferrándose a nada, se despojó a sí mismo por amor a nosotros, Señor, y nos dejó un ejemplo, el ejemplo de servir a los demás, el ejemplo de la generosidad extrema, entregando su vida hasta la muerte de cruz, viviendo, haciendo bienes, ayudando a los demás. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a formar este corazón dentro de nosotros, a tener este mismo pensamiento, este mismo sentir, esta misma voluntad de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Aparta de nuestro corazón la codicia y hace en nosotros un corazón de amor y de generosidad hacia los demás. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a aplicarla en nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudios, a fin de que los demás puedan ver que somos personas diferentes, personas transformadas por ese evangelio, esa buena noticia, por la vida de Cristo Jesús y por tu Espíritu en cada uno de nosotros. En su nombre. Amén.